Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a abordar dos conceptos que se utilizan con frecuencia al tratar de la posesión y cuya comprensión es clave para entender adecuadamente el tratamiento jurídico de la misma. El uso, el aprovechamiento de los bienes y de los recursos naturales es una cuestión que desde siempre ha originado conflictos y disputas entre las personas, los pueblos y las naciones. Una de las razones de ser del derecho es precisamente evitar o resolver los conflictos que puedan surgir sobre esta cuestión. Y uno de los mecanismos que contempla el derecho para evitar y resolver los conflictos sobre el uso de los bienes es atribuir derechos subjetivos sobre los mismos, es decir, reconocer a personas concretas la posibilidad de usarlos o de disfrutarlos. De hecho, existe una categoría específica de derechos subjetivos que recaen sobre las cosas, los derechos reales, que toman su nombre del sustantivo latino res rei, que significa cosa. Estaríamos, por tanto, hablando de derechos que recaen sobre la cosa. Este tipo de derechos permiten a su titular un uso más o menos intenso y excluyente del bien sobre el que recaen. El más vigoroso de todos ellos es el derecho de propiedad, que permite al titular del mismo usar, disfrutar y disponer del bien en términos bastante amplios y con exclusión del resto de personas. Simplificando al extremo las cosas, podríamos decir que el derecho evita y resuelve los conflictos sobre la utilización de los bienes, atribuyendo derechos subjetivos sobre los mismos que habilitarían o permitirían a sus titulares utilizar los bienes con mayor o menor exclusividad. Por tanto, el reconocimiento de un derecho subjetivo, el de propiedad, por ejemplo, es el que justificaría y haría conforme a la ley el uso de un bien por parte de su titular. Sucede además que, por lo general, para poder usar los bienes y disfrutar de los mismos, se requiere estar en su posesión material. Esto no tiene que ser siempre así, pero habitualmente es lo que sucede. De manera que podemos afirmar que con carácter general la posesión de los bienes estará vinculada, o al menos debería estarlo, a la existencia de un derecho subjetivo que la justifique. La ley permite la posesión de los bienes a quienes tienen un derecho subjetivo que la justifica y la ampara. Si pensamos en bienes concretos, un coche deportivo o una vivienda, en principio el derecho a utilizar esos bienes, ese coche, esa vivienda, el ordenamiento jurídico se lo atribuirá a una persona que es la que tiene el derecho subjetivo que legitima, que justifica su uso. Y esa persona será la que por lo general esté en posesión del mismo. Ese derecho subjetivo será el que justificará esa posesión, el que le dará la razón de ser a esa posesión. Pues bien, ese derecho subjetivo que justifica la posesión es el que los juristas denominamos el ius possidendi, que literalmente viene, expresión esta que literalmente viene a significar precisamente eso, derecho a poseer. El derecho subjetivo que atribuye a su titular la posibilidad de usar y de estar en posesión del bien es el que denominamos el ius possidendi. Ahora bien, ¿qué derechos son esos que atribuyen el ius possidendi a su titular? Bien, en una primera aproximación ya hemos hablado de los derechos reales, los derechos que recaen sobre la cosa.
Por tanto, podríamos decir con fundamento y con razón que los derechos reales serán, desde luego, entrarán en esta categoría de derechos que atribuyen el ius possidendi a su titular, o al menos la mayoría de ellos. Podríamos citar aquí el derecho de propiedad, el derecho de usufructo, el derecho de uso, el derecho de habitación, etc. Ahora bien, no hay que perder de vista que también darían derecho a utilizar los bienes algunos derechos que no tienen carácter real, algunos derechos de crédito. Pensemos, por ejemplo, en los derechos que derivan del contrato de arrendamiento o de comodato. El arrendatario, el inquilino de una vivienda, tiene derecho a usarla. El comodatario, la persona que ha recibido un préstamo, un vehículo, por ejemplo, también tiene derecho a utilizar ese vehículo. Por tanto, los derechos que atribuyen el ius possidendi, que justifican ese ius possidendi, no tienen que ser necesariamente derechos reales. Pueden ser también algunos derechos de crédito. La siguiente pregunta que nos deberíamos hacer es la siguiente: ¿basta realmente con esto para resolver los conflictos sobre el uso de los bienes? ¿Basta con este mecanismo de atribuir derechos subjetivos que faculten el uso de los bienes para resolver todos los conflictos? Lo cierto es que no. No basta con proteger a las personas a las que se reconoce el derecho a usar los bienes, es decir, el ius possidendi. Es necesario además que se proteja a las personas que, de hecho, están en el uso, en la posesión de los bienes. Y es que resulta muy frecuente que las cosas, los bienes, sean utilizados, estén en posesión de personas que en realidad no tienen ningún derecho que les permita esa posesión. Carecen del ius possidendi, del derecho a poseer. Veamos algunos ejemplos. Una persona se deja olvidado su reloj en un parque. La persona que se lo encuentra se lo queda y empieza a utilizarlo. Es evidente que no tiene ningún derecho a hacerlo, no tiene un ius possidendi que le atribuya, que le faculte a usar y a poseer el bien, no tiene ningún título que justifique su posesión, pero sin embargo la tiene y utiliza de hecho el reloj. Pensemos en el mismo reloj que le es hurtado al dueño aprovechando un despiste. El ladrón no tiene obviamente ningún derecho a usar el bien, a estar en su posesión, pero de hecho, de facto, lo está y es quien pasa a utilizar el reloj. En ambos casos, si el dueño del reloj averiguase quién lo tiene y lo reclamase, sería amparado por el derecho y recuperaría la posesión. Podría pensarse en consecuencia que el ladrón o el hallador del reloj no tienen derecho a la posesión del reloj, no tienen ius possidendi y, por tanto, no merecen ningún tipo de protección jurídica en su posesión. No merecerían ningún tipo de amparo por parte del derecho. Sin embargo, si esto fuera así, lo que se conseguiría es propiciar o al menos permitir conflictos, que es justamente lo que el derecho trata de evitar. Y es que si el hallador o el ladrón no tuvieran ningún tipo de protección en relación con la tenencia del reloj, el legítimo dueño podría decidir tomarse la justicia por su mano y recuperar por la fuerza lo que es suyo. O cualquier tercero podría arrebatarles el reloj por la fuerza al hallador o al ladrón, iniciando una cadena de despojos al margen del derecho. Por este y otros motivos, el derecho protege al hallador o al ladrón en su posesión, incluso frente al verdadero y legítimo propietario. Pero obsérvese que se protege al ladrón, al hallador,
no porque tenga derecho a la posesión del reloj, no porque tenga el ius possidendi, sino por el hecho de estar en posesión del mismo. Para el ordenamiento jurídico, para el derecho, la posesión de un bien genera el derecho subjetivo a seguir poseyendo. Y ese derecho a seguir poseyendo es lo que denominamos el ius possessionis. Este derecho a seguir poseyendo legitima al poseedor para rechazar cualquier perturbación en su situación posesoria o para recobrarla mediante los interdictos, y todo ello con independencia de si tiene derecho a poseer o no. De manera que el ordenamiento jurídico contempla dos tipos de tutela en relación con el uso de los bienes. Una primera, basada en la existencia de un derecho a poseer, el ius possidendi, y que se suele articular mediante el ejercicio de la acción reivindicatoria y de las acciones que denominamos petitorias, las que están basadas en la existencia de ese ius possidendi, de un derecho a poseer. Y contempla también un segundo tipo de tutela basada en el hecho de la posesión, basada en el ius possessionis. Este segundo tipo de protección se articula a través de los denominados interdictos y se caracteriza por su carácter provisional y limitado. En los procesos interdictales únicamente se debate sobre la posesión, no sobre los títulos o derechos que justifiquen la misma. El objetivo de los interdictos es evitar despojos posesorios al margen de la ley. El ladrón o la persona que encuentra el reloj del que antes hablábamos pueden evitar mediante los interdictos que incluso el propietario les despoje por la fuerza. Esa protección, sin embargo, es provisional, pues no impedirá que acaben siendo despojados mediante el ejercicio de las acciones judiciales correspondientes.